Esto es lo que vamos a mirar. Entonces, lo primero de la hipertensión es la definición. Cuando nosotros aprendimos hipertensión arterial, lo que seguíamos eran las guías del Task Force. La última que salió actualizada de ellos fue en el 2004, y con esas referencias de tensión arterial nos manejamos hasta 2013, que Joseph Flynn, que es un nefrólogo pediatra, sacó unas guías nuevas, apalancado en la Academia de Pediatría Americana, pero existen otras guías que son las europeas. Sin embargo, no están tan mal, digamos que son como coherentes entre las dos. Pueden utilizar la que quieran, pero sí hubo unos cambios, y son unos cambios que yo también empecé a ver en los 20 años que tengo de experiencia clínica, y es cómo la tensión arterial empezó a cambiar a medida que los niños fueron ganando índice de masa corporal, y empeoró definitivamente después de la pandemia. Y esas guías que hizo Joseph Flynn, que fueron en 2013, que volvió a sacar en 2017, que son las actuales, esas de 2017, casi que predijeron lo que podía pasar, porque ellos ya estaban viviendo en Estados Unidos una pandemia de obesidad. Y nos cambió todo lo que sabíamos acerca de hipertensión, en donde uno veía a un niño hipertenso y inmediatamente compartimentalizaba la cabeza a que era secundaria. Y hoy en día resulta que la mayor causa de hipertensión en adolescentes y niños grandes es la esencial o primaria, igual que los viejitos gordos. Perdón, pero sí. Entonces, esta es la definición actual, que es importante aquí saber que cambió algo que se llamaba prehipertensión. Antes teníamos esa clasificación de prehipertensión, ahorita se llama elevada, y cambiaron los niveles de estadio 1 y estadio 2 porque protegen un poco más a ese niño que tiene límites de tensión arterial superiores normales, y lo mete en un ángulo de riesgo para poderlo vigilar mucho más de cerca. Esa fue como la primera cambio respecto a las anteriores. Y el segundo cambio es que fíjense cómo los 13 años se vuelven un paradigma, ya se maneja casi que el niño mayor de 13 años como si fuera un adulto respecto a la tensión arterial y a la proyección a riesgo cardiovascular. ¿Listo? Y se considera normal por encima de los 13 años un niño que tenga menos de 120/80, y aquí vemos elevada hasta 129/80, estadio 1 y estadio 2. El estadio 1 y el estadio 2 sí es igual que las demás guías. Entonces, esto cambió porque después de muchos análisis se dieron cuenta que los adolescentes y sobre todo los niños grandes con un índice de masa corporal aumentado entraban en el mismo riesgo que los adultos con hipertensión arterial, y que tenían que ser identificados de manera precoz y dejar de ser laxos en las tensiones arteriales. Entonces, ahí vemos la guía anterior. Los niños obesos tienen 3 milímetros de mercurio más de presión arterial promedio que los niños que no son obesos, y esos 3 milímetros de mercurio los mete en una bandera roja de riesgo cardiovascular, y por eso se reclasificaron. Y cuando uno coge los niños con índice más alto, lo que ve es que tienen, los niños hipertensos, es que la mayoría de ellos tienen un IMC más alto, tienen perfiles lipídicos desfavorables y tienen una glucosa en ayunas más alta. O sea, no solamente, o sea, la hipertensión sí se puede evaluar como un hecho, un factor cardiovascular aislado, pero siempre va conjugada con unos niños que están listos para hacer un síndrome metabólico. Entonces, eso es lo que quería contarles de la clasificación. Entonces, ¿cuál queremos ver? Queremos saber la última, es 2007, Joseph Flynn, Academia Stanhama. Bueno, ahora, etiología, que tiene que ver muchísimo con esto que les estoy contando. Cuando yo todavía tenía el consultorio en el Centro Médico La Sabana, o sea, antes del 2011, vi un niño de 14 años hipertenso. Y le busqué todo lo secundario y no encontré nada, y me enredé.
Me enredé tanto que la mamá lo notó. Me dijo, se da doctora que se lo lleva un cardiólogo de adultos. No pude simular la enredada porque yo no entendía cómo un niño que tenía enfrente, ligeramente gordito, un bananito acá y no más, podía ser un hipertenso primario si tenía 14 años. Yo tuve que reorganizar la mente y era 2011. La señora no volvió. Y yo dije, esto no puede ser, esto no me puede volver a pasar. Y después vi otro, antes de la pandemia. Llevaba solo 2 primarios, chiquitos, no tan gorditos, con primarias. Y después de la pandemia tuve una epidemia de hipertensión arterial, que comenzó con un niño que lo cogió la pandemia en Australia, subió 14 kilos y llegó hipertenso. Y el amiguito con el que se había ido de paseo llegó hipertenso. Y dije, ¿esto qué está pasando acá? Y hoy, que estábamos en consulta con Mónica, vi a Ellen, la vi por primera vez a los 6 años, hipertensa primaria, 6 años. Hoy, casi que la di alta con un mapa normal, tiene 14, bajó el índice de masa corporal, es activa, cambió la dieta, cambiaron los patrones en la casa y era una hipertensa primaria que yo le busqué hasta debajo de las piedras. 2 veces le hice el estudio completo. Entonces las etiologías han cambiado. Obviamente si uno ve un recién nacido, pues no le va a decir, señor, deje de fumar y haga abdominales. Eso es una secundaria, punto. ¿Listo? El 100% de las neonatales son secundarias. Pero ya los niños, como Ellen, que la vi a los 6 años, el 60% son secundarias y el 40% son primarias. O sea, casi mitad y mitad. Y de esas secundarias, y por eso la hipertensión en niños la vemos los nefrólogos, no los cardiólogos, la hipertensión secundaria en niños el 78% es de causa renal. ¿Listo? Todo, glomerulopatías, CACU, tumor de Wilms, enfermedades quísticas, renovasculares, son de causa renal. Eso cuando uno está viendo y evaluando un niño, pero se nos meten los adolescentes cuya causa de hipertensión arterial hoy en día hasta en un 80% es una hipertensión esencial o primaria. Esto igual que la de los adultos. Entonces sí ha cambiado, lo vimos muchísimo en pandemia y hoy en día, menos de que sean hospitalizados con enfermedades graves o que vengan, ya vamos a hablar de otras etiologías, lo que estoy viendo más en el consultorio son hipertensiones primarias. Ya le puedo decir a la señora que vuelva, que ya me tengo confianza. Y entonces aparecen esas etiologías emergentes. Uno cogía el libro y decía causas de hipertensión arterial en niños, coartación aórtica. ¿Listo? Era la que uno tenía en la cabeza, porque las 3 cardiopatías congénitas que dan hipertensión arterial son coartación, coartación y coartación. Pero las emergentes están dentro de las primarias y esto es lo que nosotros estamos viendo ahora, los prematuros. Nos fregaron los neonatólogos. Esos prematuros de 900 y 1000 gramos que hoy en día tienen 18, 19 años, ahora estamos viendo los problemas. Síndrome metabólico, hipertensión arterial, oligomeganefronia, menos de 37 semanas, no tienen que ser extremos. Y no solamente los prematuros, sino los de bajo peso al nacer. De 10 a 11% de los niños hoy en día son prematuros, los niños que hay en el planeta vienen de un parto prematuro. Y lo que vemos es un aumento del renina, angiotensina, aldosterona en todos los prematuros, hacen muy mal las cosas a nivel pulmonar, porque por lo general tienen displasias, y tienen algo que se llama oligomeganefronia, y es que uno produce nefronas hasta la semana 36. Si a mí me sacan a la 28, me quedo con 500.000 nefronas y no con 1.000.000. Y esas 500.000 se aumentan de tamaño para tratar de suplir las que no se alcanzaron a formar. Oligo, poco, mega, muy grande, nefronia. Muy pocas nefronas muy grandes producen hiperfiltración y activan el eje renina-angiotensina-aldosterona y esos prematuros seguramente van a tener enfermedad renal crónica con terapias de sustitutivas en la década de los 50. La segunda emergente, la obesidad, ya lo mencioné. Pasamos de que teníamos 4% de niños obesos en 1975 a 18% en el 2016, eso equivale a 340 millones de niños obesos en el mundo.
Y ya lo dije, el 37%, si uno coge niños hipertensos y los ve y saca ese grupo de hipertensos, 37% son obesos, tienen sobrepeso, y un niño obeso tiene 3 veces más riesgo de ser hipertenso en ese momento o de adulto que un niño que tiene un índice de masa corporal normal. Y ahora el ECMO, nos estamos volviendo expertos en ECMO, entonces ya después del COVID nos volvimos más expertos y resulta que los pacientes que entran en ECMO se ponen tremendamente hipertensos durante la terapia y quedan hipertensos durante largo tiempo y es lo que yo estoy viendo como secundaria ahorita. ¿Listo? El que viene de ECMO después de una bronquiolitis, el que viene de ECMO después de un COVID y llegan hipertensos de 3 hipotensores. ¿Listo? Y pues no se sabe cuál es la razón, seguramente lo vamos a entender, o es muy multifactorial, entre aquellos están el flujo del retorno del circuito, la perfusión renal no pulsátil, la homeostasis de sodio de agua, etcétera, 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 sin contar que están con esteroides, con beta-2, bla, 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 bla. Pero muy hipertensos, afortunadamente todos los he podido desmontar de hipotensores, pero me demoro 6 meses, 8 meses en quitarles todo. Y la última, bueno, ahí están los niños que a pesar de que estén en ECMO sin lesión renal aguda, que es el AQI, ¿sí? Son hipertensos de todas maneras. Fíjense que aquí están los hipertensos y da igual que tengan lesión renal aguda o no, son hipertensos. No tiene que ver necesariamente con la función renal. Y por último el SAOS. ¿Listo? Como ahora lo estamos identificando más, como ahora hay personas que saben de sueño, más resulta que lo tenía, cuando uno ve las guías del 2004, bueno, y si pues no le encuentra nada, mire a ver si es que el niño ronca. Ahorita está como parte del estudio de hipertensión, yo lo estoy pidiendo, está muy vinculado también a niños con un índice de masa corporal un poquito alto, el 11% de los niños hipertensos pueden tener de base un síndrome de apnea-hipopnea. Y yo, ¿por qué? Perdón. Y ahí está, como los niños que tienen SAOS SAOS y obesidad son más hipertensos, porque SAOS solito no necesariamente. Bueno, tercer punto, tips útiles, todos toman la tensión arterial mal, te los digo. Bueno, no se vale tomar la tensión arterial en las piernas. ¿Dónde están las guías que dicen que la tensión en una pierna es tal? ¿Dónde están? No se vale tomarla en el brazo izquierdo. No se vale tomarla con el niño llorando. No se vale tomarla con el manguito que no es. Todos toman la tensión arterial mal. Segura. Vamos a recordar cosas que enseñaron uno en quinto y uno no apreció. ¿Cuál es la diferencia entre un manguito y un brazalete? ¿No? El manguito es esto. Es la bolsa que se infla dentro del brazalete. El manguito debe cubrir 80% de la circunferencia del brazo. El manguito, no el brazalete, el manguito, lo que se infla. ¿Qué es el brazalete? Esto. El brazalete debe cubrir la distancia, 60 a 80% de la distancia entre el codo y el hombro. Si es muy chiquito el manguito o el brazalete, le da uno falsamente alta, y si está muy grande, le da falsamente baja. ¿Listo? Brazos derechos siempre. Campana, para eso es la campana del fonendo. No con el diafragma. Con el diafragma se aplasta la arteria, no se oye. Campana. Siempre que haya orinado, la tomas mal. Siempre brazo derecho y siempre brazalete manual para hacer el diagnóstico. Porque el Dynamap calcula la tensión arterial sistólica y diastólica sobre una media de flujo arterial. O sea, es 8 milímetros de mercurio más alta. 8. 8 te pasa de normotensión hasta Dios. ¿Listo? Entonces, para el diagnóstico y las tablas están hechas con manual, o sea, oscilómetro. Bueno, y estas son las tablas de tensión arterial. Existen para niños y para niñas. Uno debe medir al paciente y percentilar la talla, y la talla para sacarle el percentil de tensión arterial. ¿Listo? Esto no ha cambiado.
Ah, que las guías son nuevas, pero el percentil es el mismo. ¿Listo? Entonces, este es un niño de 3 años, ya la edad, percentil o la talla me da que tiene percentil 10 y él va a tener un percentil 90 de tensión en 101 para la sistólica y 59 para la diastólica. Yo como soy cuchita lo hago manual, tengo las tablas plastificadas en el consultorio. ¿Listo? Pero hay esta página, hyperchildnet.eu, que te saca la del presión ambulatoria, monitor ambulatorio, presión arterial, que ya les cuento de qué se trata, te saca la que le toman los papás en la casa, cómo está el percentil, y te saca la que tú le sacas en el consultorio, llenando este formulario, el sexo, cuánto mide, cuánto fueron las tensiones que le tomaste, y te dice en qué percentil está. ¿Listo? Más fácil. Penúltimo tip, el papel del mapa. El mapa quiere decir monitoreo ambulatorio de presión arterial. Está mal dicho decir holter de tensión arterial, porque el holter es otra cosa. Es un mapa. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Monitoreo, igual la palabra no existe, pero así lo hablamos. Y es esto, acá lo hacemos en el hospital, también lo hacen en otros sitios, como en la Chayo, en la cardioinfantil, no en todos los sitios. Y es así como un bolsito de un celular que tiene un tensiómetro que toma la presión arterial cada 15 minutos durante 24 horas. Se lleva el muchachito el device para la casa, vuelve al otro día y tiene que llevar un récord de lo que hace. No, pues estuve jugando fútbol, me dio dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Y el aparato es capaz de lograr hasta 80 tomas en 24 horas. Entonces, ¿qué es importante del mapa? Primero, que nos está ayudando muchísimo a hacer el diagnóstico y a hacer el seguimiento a aquellos pacientes que tienen riesgo de hipertensión. Y lo segundo es que cada vez está más, pues digamos, más difundido en la práctica ambulatoria y por eso es importante saberlo, entender y pedirlo cuando lo necesitamos. Entonces, a uno le reportan toda la lista de cuánto tuvo de tensión arterial, pero a mí me gusta siempre mirar cómo está el ciclo de presión arterial, porque todos somos circadianos, las células tienen ciclo circadiano, uno orina menos en la noche, y la tensión arterial tiene un ciclo circadiano que se llama dipping o caída nocturna, porque uno tiene una disminución de toda la activación simpática del eje renina-angiotensina-aldosterona durante la noche, y hay unos estudios muy bonitos en ratas en donde, por ejemplo, no son hipertensas, pero no hacen dipping nocturno y esas tienen más riesgo cardiovascular que ser hipertenso y hacer dipping. Entonces, el dipping es súper importante y aquí uno se puede dar cuenta, por ejemplo, cuáles son los picos de tensión que van más allá del percentil que uno ya calculó en la hojita, en la tabla. Y todo niño con sospecha de hipertensión arterial o que tiene riesgo, por ejemplo, el de cicatrices renales, el de agenesia renal, el que estuvo en ECMO, el que tiene un CACUT, el que tuvo un tumor de Wilms, el que tuvo una nefropatía por Aines, debe tener un mapa ambulatorio si uno está sospechando. Y el mapa clasifica la tensión arterial adicional a la clasificación normal que tenemos de la hipertensión. La clasifica como hipertensión de bata blanca o como hipertensión arterial enmascarada o hipertensión ambulatoria, punto. ¿Por qué? Porque la hipertensión de bata blanca es el niño que se pone hipertenso en el consultorio, pero en la casa está como un sol de verano sin hipertensión. O sea, es suficiente estresarse en la consulta para subir la tensión arterial. Y uno puede decir, pero pues es que está estresado. No. Resulta que la hipertensión de bata blanca también da riesgo cardiovascular porque no es suficiente estar muy, muy asustado en el médico para que tú hagas un pico de hipertensión y estés bien. Entonces, sí hay que pues, diagnosticarla. Y está la enmascarada, que es la diferente, la que uno en el consultorio siempre lo encuentra bien, pero el chino está hipertenso en la casa. Ambas malísimas, y pues la que es hipertenso persistente. Entonces, el mapa le ayuda a uno a identificar esas que uno no está pudiendo cogerse en el consultorio o que está cogiendo erróneamente en el consultorio. Es importante pedir mapa. Y ya por último y para terminar, más allá del amlodipino, porque, no, yo le pongo enalapril porque como enalapril le pega todo, pues claro, si el 78% de las hipertensiones secundarias son de origen renal, el enalapril le va a pegar el 78% de las veces. Pero no es la razón, no es la forma de hacerlo. Y el amlodipino, pues como es tan suavecito, tampoco. Entonces, no todo es eso. Y para esto quiero que compartalicen
la cabeza y si es lo único que se tienen que llevar de hoy, es lo que se tienen que llevar. Entonces, lo primero es entender por qué da hipertensión, el mecanismo fisiológico. Porque uno tiene, aquí tenemos la tensión arterial, el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. ¿Listo? ¿Se acuerdan? Q por RB. ¿Listo? La resistencia y el gasto cardíaco dependen de la activación del sistema simpático. Eso es la tensión arterial está regulada de forma rápida por el sistema simpático. Por eso uno se marea cuando se para. ¿Listo? Pero al segundo está listo. ¿Listo? Ese es el sistema simpático. También existe el mecanismo renina-angiotensina-aldosterona que involucra el riñón, que involucra muchos órganos, el pulmón, las suprarrenales y que está mediado por una sustancia que se llama renina porque se produce en el riñón. ¿Listo? Y que es de acción un poquito más lenta. Y está la tensión que está regulada por volumen intravascular. Es decir, si yo estoy hipervolémico, pues hago hipertensión. No hay otra forma en el mundo mundial de estar hipertenso. No lo hay. A menos que uno tenga activación del simpático, hiperreninemia o hipervolemia. Punto. Es que yo tengo un lupus. Pues mire, ahí está. Es que yo tengo una displasia broncopulmonar. Ahí está. Es que yo tengo un nefrítico. Ahí está. No hay otra forma. Entonces, lo primero que uno tiene que identificar en el paciente de uno es cuál de las tres tiene. Hipervolemia, hiperadrenergia o hiperreninemia. Si uno no sabe, usa amlodipino. Porque puede que uno no sepa. Pero si a uno le llega el niño con el tumor de Wilms de una bola de este tamaño, de 8 centímetros, que le presiona pues es una hiperreninemia. Y se le llega con 5 de creatinina, no orina, hipervolemia, engurgitado, pues es una hipervolemia. Hay unos que uno sí sabe. Y entonces, si es una hipervolemia, ¿qué le ponen? Diurético. Y si es una hiperreninemia, ¿qué le ponen? Inhibidor de la ECA. Y si es una actividad simpática, ¿qué le ponen? Beta bloqueador. Listo. Ya aprendieron. Pero hay que saber por qué tiene hipertensión mi paciente. Entonces, ahí están los ejemplos. Hipervolemia es todo lo que pues me produce oliguria o bueno, en fin. Hipervolemia también está el ductus arterioso persistente y las fallas cardíacas, ya que estamos en ese tema. Las hiperreninémicas, que son todas las renales, pero también, por ejemplo, la coartación aórtica es hiperreninémica. Y las hiperadrenergias, que son las que menos ocurren, que son el hipertiroidismo, el Guillain-Barré, las quemaduras, las diabetes, las displasias broncopulmonares y las exógenas son algunas hiperadrenérgicas, otras hipervolémicas. En la niña que toma ovulatorios, hipervolémica. Que los anticonceptivos dan hipertensión por hipervolemia. Los esteroides, hipervolemia. Sí, estoy perfecta. ¿Sí? El inhibidor de la calcineurina, hiperreninémica. ¿Sí? O sea, hay que mirar cocaína, hiperadrenergia, ketamina, hiperadrenergia, éxtasis, hiperadrenergia. Anfetaminas, hiperadrenergia, antigripales, hiperadrenergia. ¿Sí? Entonces hay que ubicar dónde estamos. Entonces ya ustedes lo dijeron y ya para terminar, al hipervolémico, ¿qué le doy? Pues lo restringo de sal y diuréticos. No me funcionó, ya lo tengo hiperrestringido, ya le puse diurético a toda mecha, pues vasodilátelo. Idealmente hidralacina, no hay en Colombia, entonces le pongo un calcio antagonística dihidropiridínico como amlodipino. Y si no, pues lo alfa bloqueo con prazosina. Que no, que tienes una hiperreninemia, ustedes ya me dijeron, o un inhibidor de la ECA o un ARA2, no los usen juntos, o el uno o el otro. Y en segundo, ¿qué le pondrían? Les voy a decir un truco, el mejor antirreninémico después de esto son los metabloqueadores. Pongo la R de propranolol en rojo porque es propranolol, no propanolol. Y no me fue suficiente, calcioantagonistas, voy adicionando. Por último, hiperadrenergia, calcioantagonísticas no hidropiridínicos, o sea, los que dan cronotropía negativa, que son verapamilo y diltiazem. No me funcionó, beta bloqueador. No me funcionó y tengo un feocromocitoma, pues fenoxibenzamina, que solo la hemos usado una vez, hace poco, o un alfa antagonista. Pero cada vez que voy a poner un segundo tengo que verificar dos cosas. Primero, si tengo la dosis óptima. No se vale 8 antidepresivos a dosis mínimas.
no se vale. Y segundo, que no tenga otra razón de hipertensión, porque yo puedo tener un lupus y tener hiperreninemia e hipervolemia. Y dos tipos de hipotensores. ¿Listo? Entonces, antes de irme al segundo, siempre verificar, lo tengo a la dosis que es del primero, y segundo, no tiene otra razón, otra fisiopatogenia. Y ya, que ahí está. No comenzar un segundo hasta optimizar la dosis, tratar de, nuestro objetivo es menor de P95, y siempre que tenga síntomas asociados con hipertensión estadio 2, tratarla como una emergencia hipertensiva. Muchas gracias.